Bueno. ¿Cómo le va, doctora Valeria? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, bien de verla de regreso. ¿Está contenta que volvió? ¿Están todos contentos? Sí, te extrañamos. Estoy empezando a sospechar. Algo no debe estar bien. No, te extrañamos mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De alimentos transgénicos? Sí, todos versus los versus los orgánicos o los que no son transgénicos. ¿Qué quiere decir que un alimento sea transgénico? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se le hace? Claro. Puede ser peligroso, puede ser ventajoso, puede ser perjudicial. Bueno, ¿Por qué? de todo eso. Todo ese tipo de cosas. De todo eso, exactamente. Antes vamos a ver una nota que hizo nuestra viajera Lorena, ¿no es cierto? Que viajó, pero hasta Chacarita esta vez. Hizo una nota en el galpón orgánico de ahí de Chacarita, que lo conozco, que es hermoso. Adelante, vamos a verla. Hola, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Federico. Federico. ¿Cómo el coordinador estás? del lugar. ¿Cómo te va? ¿Bien? Coordinador del galpón. El galpón. Vine acá porque me cansé de la comida que como. Quiero comer comida orgánica, pero no sé nada. No entiendo sabes nada. Llegaste al lugar justo. ¿Una ¿Pegamos recorrida? una vuelta? Dale, Dale. me vas contando qué es la comida orgánica. Perfecto. ¿Cómo se distingue la comida que es orgánica de la que no? Son productos que no tienen en toda la trazabilidad de su producción ningún agregado de agroquímicos. Entonces lo que nosotros proponemos desde el lugar es volver a una alimentación totalmente natural, sin ningún tipo de agregados químicos, sin ningún tipo de semillas transgénicas y apostando por lo que son las producciones regionales, ¿no? O sea, que vengan los mismos productores a comercializar sus productos y que no haya ninguna intermediación en el medio que le impida tener una buena ganancia para poder sostenerse en su forma de vida, ¿no? Un tomate quiero. Tomate con gusto a tomate, ¿no? Ese tomate con gusto a tomate. ese tomate que compramos en su supermercado de que son de cámara frigorífica, que incluso uno lo parte y no tiene ni semillas. Sí. No, esto es otra cosa. Te da la pauta de que son pollos A los que no le ponen nada. que tardaron 5 meses en crecer y no ese mes y medio que lo ponen, como te decía, en las granjas industriales a inyecciones y alimentos balanceados, tarda el ciclo natural de lo que es un pollo de forma totalmente natural y con todo el alimento que tiene. Seguimos. ¿Qué tenemos? Lácteos. Estamos con Néstor, que es uno de los más mediáticos tal vez de lo que es el galpón. ¿Cómo le va? Mire todo lo que trajo. Muy bien. Te faltan los quesos. ¿Me va a dar un poquito? ¿Qué tal? ¿Y acá qué tenés? ¿Tenés además de quesito qué cosa? Unos quesitos, yogures que hago yo, personalmente. Uno si consume equilibradamente y bien, el 80% de las enfermedades desaparecen. ¿Cuántos de estos me tengo que comer para que sienta que más o menos está? Mira, con las de arroz maní, con una, estás satisfecha. Mirá la cantidad que tiene. Es pesadita, ¿eh? Sí. ¿Está rico? ¿Qué te pareció? No, está bueno. A la comida hay que dedicarle tiempo, tanto para prepararlo como para consumirlo. Claro. Chicos, ¿me quedo comiendo acá con ustedes? Por favor, ¿Sí? sos nuestra invitada. Dale, seguimos Eso. comiendo. Hace muchos años que está el galpón ahí en Chacarita. Yo lo conocí embarazada. La primera vez que fui estaba embarazada. Sí, está hace bueno. muchos años. Mucha Hay gente varios lugares compra, así, por suerte. Sí, son alimentos, los alimentos orgánicos son los que no tienen ningún aditivo incorporado, ningún conservante. Y además son los animales que ahí se venden, son animales que fueron alimentados con alimentos orgánicos, o sea, que no tienen tampoco ningún tipo de aditivos ni son genéticamente modificados y que no se les inyectaron hormonas. ¿Qué pasa con los costos? Porque mucha gente Sí. está como, ¿es mito, es verdad que realmente es mucho más caro un alimento orgánico que uno Es mucho más caro porque el trabajo que necesita no está industrializado, no está armado como la gran industria que es la industria alimentaria. Hay que tener otro tipo de cuidados. Es diferente la manera en que se trabaja y sí, es más caro y también tiene el problema de que algunas veces uno dice, bueno, no tienen pesticidas ni no tienen insecticidas sintéticos, es verdad, pero a veces usan pesticidas que son naturales y que son tanto más peligrosos que los pesticidas sintéticos y además son alimentos que no duran
todo lo que uno podría esperar que duren porque estamos acostumbrados justamente a los alimentos que sí tienen aditivos. Claro. Entonces son alimentos que se echan a perder mucho más rápido. Y ese es el problema justamente de la distribución. Hay mucha gente a la que no le puede llegar este tipo de alimentos porque se echan a perder antes de que llegue al destino. Sí, porque si se hacen en una granja que queda a 200 kilómetros de acá, hasta que te llegó, tenés que esa leche o ese yogur o lo que sea que estés comprando, lo tenés que consumir mucho más rápido. Exacto. También eso genera una conciencia del alimento. Yo la semana pasada compré un cajón de verdura orgánica que me costó 100 pesos el cajón. Tenía de todo tipo de verduras de la cosecha de esa semana y la verdad que estaba buenísimo y yo estaba gastando igual o más en verdura a la vuelta de mi casa. Lo que pasa es que En cuanto al precio también hay un mito ahí, porque hay también que buscar, hay que ponerse a buscar. Lo que pasa es que no te queda en la esquina de tu casa, eso está claro. Y en cuanto a la calidad, ¿de verdad hace mejor o es un mito? En realidad hay algunos estudios en Estados Unidos que dicen que tienen mayor cantidad de antioxidantes, por ejemplo, que tienen que el sabor es diferente, pero eso queda en cada uno de los consumidores. Pero en cuanto a la calidad del alimento en sí, hay vitaminas, antioxidantes, minerales y demás, hay algunos estudios que dicen que se encontraron unos porcentajes más altos en los alimentos orgánicos, pero la realidad es que también con los alimentos transgénicos se puede lograr eso. O sea que, digamos, ¿Qué en es un realidad no sé alimento hasta qué transgénico? punto. Claro, bueno, ahí está la cuestión. Hay mucho mito alrededor, porque uno dice transgénico y ¿qué piensa? Es como algo medio mutante, ¿no? hay Uno que se pensar en las imagina películas de algo Spielberg, raro. Es que están manipulando. Claro. Esa como que Genéticamente. manipulación genética suena horroroso. Ya te cae mal. Bueno, ahora yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez comieron coliflor? ¿Comieron repollitos de Bruselas? No, ¿Comieron brócoli? Sí, Nada sí, de todo eso. Bueno, a mí ¿Comieron sí, queso? no me gusta Sí, particularmente. ¿Queso No, sí, comieron? sí, queso sí. Bueno, todo eso está hecho, si bien no con las técnicas que se usan hoy, es parte de lo que se llamaría hoy biotecnología. Son todas técnicas que usaban los cerveceros, los vinicultores, los productores de quesos y demás para ir seleccionando naturalmente los mejores productos. Es lo que se hizo desde hace siglos con las plantas mismas. O sea, eso se fue seleccionando. La diferencia es que ahora es una manera un poco más, se hace en laboratorio, digamos, pero es una manera un poco más eficiente, más rápida. No hay que esperar generaciones y generaciones para producir esos alimentos, sino que se pueden hacer de una manera mucho más rápida. Hay varias cosas al respecto. O sea, no existe alimento transgénico como tal. En realidad, lo que hay son organismos genéticamente modificados. ¿Sí? O sea, están la modificación de las plantas, de los animales y demás. ¿Cómo se modifica? Se inserta un pedacito de ADN, de gen, que no le corresponde a esa planta o ese animal y que proviene de alguna otra planta o animal o bacteria o lo que fuere. También hay que decir que estos alimentos supuestamente eran para erradicar el hambre del mundo y ahora están polémico, por lo menos en cuanto a lo que pasa con la naturaleza, ¿no? En realidad no hay ningún estudio que demuestre que tengan un impacto ambiental mayor que los alimentos que no son transgénicos. Y de hecho, si bien esta cuestión de erradicar el mundo es medio erradicar el hambre del mundo es utópica, lo que sí es cierto es que los alimentos transgénicos lo que permiten es un mayor rendimiento. Entonces las cosechas tienen un mayor rendimiento, al tener un mayor rendimiento lo que se hace es mayor eficiencia. Claro, se tiene una mayor eficiencia. De eso se trata. Tenemos preguntas de la gente, vamos a ver la primera, por favor. Doctora, ¿qué son los alimentos transgénicos? Valeria, ¿los alimentos transgénicos son malos para el medio ambiente? Valeria, ¿los alimentos transgénicos son mejores que los orgánicos? Ahí está, algunas de lo que estábamos hablando. Claro, o sea, dijimos entonces, los alimentos son los que derivan de los organismos genéticamente modificados. Que ojo, porque uno dice, bueno, yo voy el aceite de soja, la lecitina de soja que se saca, bueno, a esa soja se le hizo un tratamiento y muchas veces el producto que realmente se usa en los alimentos no tiene absolutamente ninguna diferencia con el producto que se obtiene de un alimento que no proviene de un organismo genéticamente modificado. No hay ninguna diferencia. De hecho, el Código Alimentario permite que estén los alimentos sin etiquetar porque no hay ninguna diferencia visible, son equivalentes. Es lo que el Código Alimentario llama equivalente. ¿Es equivalente tenerlo o no? No siempre un alimento orgánico es diferente o es mejor que uno que no lo es. No necesariamente. ¿Y en qué casos sí, en qué casos no? ¿Cómo se da cuenta la gente? No, bueno, la cuestión es esta. También el problema radica en los pesticidas y todo lo que... los medicamentos que se le meten. Bueno, pero la cuestión es la siguiente. Cuando yo ¿para qué querría ser un organismo genéticamente modificado? ¿Para qué le serviría? Esto es una cuestión de erradicar el hambre en el mundo porque entonces es más eficiente. Sí, para hacer más y también, vender porque más. convengamos que si la cosecha
no se te pudre con, no sé, con las lluvias, con los insectos, qué sé yo, y te dura mucho más, da más rentabilidad. Un poco por eso. Sí, por supuesto, ¿no? vienen por ese lugar también. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que se le hace? Y bueno, lo que se trata es que sean resistentes, por ejemplo, a plagas, que sean resistentes a insecticidas, que sean resistentes a sequías, que sean resistentes a demás cosas. Y con esa resistencia estamos mejorando los cultivos. Sí, pero también estamos llenando de químicos el producto. No, justamente, no. Esa es la cuestión. Ahí es donde está el mito, ahí es donde está el problema. Pero te hago otra pregunta. Si vos modificás el tomate. Sí. Y te lo comes. Sí. Te lo comes durante mucho tiempo. Quedó medio raro, pero... No, pero estamos a tono. Te modifica finalmente, después de muchos años y muchas generaciones, a la humanidad, ¿o no? No hay ningún estudio que diga eso y de hecho desde el año 90 que se hacen este tipo de modificaciones y no se ha visto ningún resultado. Y yo les decía algo más, si ustedes tienen a alguien diabético en la familia o algún amigo o demás, esa persona es insulina. Bueno, la insulina que usa es insulina que se obtiene por técnicas de ingeniería genética. O sea, y es gente que se está inyectando insulina para vivir y eso se obtiene poniendo el gen que después codifica para la insulina en una bacteria que se llama Escherichia coli. De hecho, ahora se está trabajando y en el 2007 se produjo por primera vez un ternero que produce leche que tiene la hormona de la insulina incorporada. Eso también es ingeniería genética y es un transgénico. Sí, igual no se está hablando de que si todo es bueno o todo es malo, me parece que no, pero sí es sabido que, no sé, que pasa un avión, fumiga y rocía con esos pesticidas que después se enferman niños, hay gente que se ha muerto. Pero eso es igual en los cultivos normales, digamos, no en los orgánicos. Orgánicos por es otra cosa. Esa diferencia hay con los orgánicos. En los orgánicos se usan pesticidas. Se usan pesticidas naturales que no necesariamente son mejores que los sintéticos. Bueno, se supone que sí, que por eso lo hacen. Pero no necesariamente, ese es el problema. La diferencia con un pollo lleno de hormonas o un pollo que no tiene hormonas, ahí sí hay como una diferencia. Claro, bueno, pero supuestamente para que sea orgánico ese pollo tuvo que estar alimentado con semillas que no tenían tampoco ninguna modificación. Sí. Y la realidad es que la mayoría de las semillas que se usan sí tienen modificaciones, incluso se las irradia para evitar que se le hacen modificaciones genéticas por irradiación. Son muchas cosas que por ahí no se saben y que uno piensa y asocia a una cuestión medio perjudicial y no benéfica y demás, que no están así. Valeria, vamos. Sí, perdón. No, una segunda pregunta. Dale. Dale. Valeria, ¿para qué se obtienen los alimentos transgénicos? Vale, los alimentos transgénicos, ¿nos hacen mal? Valeria, te quería preguntar cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. Todo lo que estábamos hablando. Pero justamente, o sea, digamos, ahí está. La ventaja es que se hacen resistentes a ciertos insectos que tienen la ventaja de que, por ejemplo, están o sea, digamos, todos los alimentos transgénicos que están en el mercado están regulados y están exhaustivamente regulados y controlados. O sea, no es que salen al mercado y ya está. Uno dice, bueno, ¿qué problemas podríamos llegar a tener? Una de las cosas que se piensa es, bueno, se generarían más personas alérgicas porque estamos metiendo genes de cosas que no corresponden. Es como algo un poco raro, podría generar más alergias. En realidad no hay nada que diga que no. La persona alérgica a la soja de por sí va a ser igual de alérgica a la soja transgénica y al revés, porque lo que se inserta es una o dos o algunas proteínas. Es muy poco, es ínfimo el riesgo de una diferencia en alergénicos. Y de hecho, se pueden modificar genéticamente muchos alimentos para que no lo sean. Por ejemplo, existe el maní hipoalergénico. O sea que en principio las modificaciones que muchas veces se le hacen a los alimentos serían imperceptibles para el organismo. Absolutamente. Por eso es que está esta lucha de si se etiqueta o no se etiqueta. Porque los defensores de los alimentos transgénicos dicen no hay que etiquetarlos, porque en realidad eso podría generar dudas en el consumidor. Porque yo agarro algo y leo que viene de un organismo genéticamente modificado. Pero en realidad lo que está en el alimento no tiene ninguna diferencia con el que venía de un organismo que no lo estaba. A mí me parece mal que igual se diga. Si genera dudas, mejor, porque te va a hacer investigar y te va a hacer buscar. Me pregunto también, ¿por qué hay tantas campañas en contra de lo transgénico? ¿Es un mito, entonces? No, en realidad son muchas suposiciones que no tienen tampoco una evidencia válida. Digamos, hay muchas cosas con las que nos encontramos, mismo en microondas. O sea, hay gente que se horroriza de poner algo a calentar en el microondas, pero tiene un termómetro de mercurio en la casa. Y saben las implicancias que tiene tener un termómetro de mercurio y lo posiblemente tóxico que es. El mercurio es mucho más complicado para una persona que se le rompa un termómetro de mercurio que se coma una proteína de soja de una soja genéticamente modificada.
Esa es la Lo que queda cuestión. claro que hay mucho mito, mucho Hay desconocimiento. mucho mito, sí. Y además muchos intereses, ¿no? Que se Ese es ven el otro de un problema. lado y del otro. Hay tantos intereses económicos metidos en el medio que uno dice, no, bueno, pero lo están haciendo porque en realidad quieren ganar plata. No sé si se están preocupando por mi seguridad, por mi salud. Pero es la demás. verdad también, Entonces, vale. obvio. La verdad es que hacen crecer Es los pollos cierto. en 10 minutos porque quieren vender 100 millones de pollos, Sí. no porque me están diciendo a mí, che, qué bueno comer este pollito. No, y ojalá Eso puedan es hacer las dos cierto. cosas en paralelo, ¿no? Que cuiden el Exacto. pollo y nos Ojalá. cuiden a nosotros. al mismo Eso sería lo tiempo. ideal, que realmente funcionen estas técnicas para mejorar los rendimientos y con esa mejora de rendimientos poder producir todo el alimento que se necesita en el mundo para que nadie se muera de hambre, porque realmente es ridículo que con las producciones de alimentos que hay hayan chicos que no pueden comer o, bueno, gente que no puede comer. Pero hay mucho desconocimiento en el tema porque uno escucha genéticamente modificado y es como que se le paran las antenas, se le paran los pelos y no le gusta. Bueno, convencamos que suena como alienígena, Ese es el problema. que le metan una hormona de humano al Pero es lo que cerdo. yo les digo, las zanahorias naranjas no existían hasta que alguien cruzó zanahorias blancas con zanahorias rojas. Y Bueno, es lo mismo. hace poquito yo escuchaba que recomendaban a los chiquitos no darles pollo, justamente por el tema de las por el tema de las hormonas. hormonas. Sí. Pero sí, yo conozco, Por tengo eso digo, una es un bebé, tema. una hija de que le empezaron a crecer las glándulas mamarias por las hormonas. Sí. Las hormonas no solo del pollo, de todos los productos que tienen hormonas, que es infinita. Me empezó a contar una lista y es como infinita. Bueno, si usted- Todas las galletitas tenían hormonas, todo tenía. Todas las galletitas, la mayoría de las galletitas tienen productos que vienen de organismos genéticamente modificados. Eso se puede chequear. Pueden entrar, Greenpeace tiene en la página, tiene la lista de lo que ellos llaman los alimentos rojos y los alimentos verdes. Y está la lista de todos los alimentos que tienen en su composición algún alimento que viene de un organismo genéticamente modificado. Tenemos la lista de Ahí conclusiones, está. doctora. Ahí está, vamos a sacar el tema en limpio. Por favor, qué difícil. Hay que seguir investigando. A ver. Transgénicos se producen a partir de organismos genéticamente modificados. Variedades más importantes: soja, maíz, canola, ¿está Sí, bien? canola y algodón. Canola y El algodón. aceite de canola. Ah, el aceite de canola, correcto. Posibles ventajas: más vida útil, más resistentes a sequías, herbicidas, etc. Y posibles desventajas: alergias, resistencia a antibióticos, pérdida de biodiversidad. ¿Está bien? Exactamente. O sea, esas son las potenciales ventajas y las potenciales desventajas. Después cada uno elige cómo Me quiere parece alimentarse.